Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe. El canal del Congreso está llevando a cabo la cobertura de la Semana Nacional de Transparencia. Durante la ceremonia inaugural se entregó al Congreso de la Unión, de manera particular al Senado de la República, diversas propuestas con proyecto de decreto que plantea la presentación de diversas leyes generales en materia de transparencia, y estos y otras propuestas que el Congreso tiene y que durante los próximos días y meses estará trabajando con la intención de, por supuesto, lograr un marco jurídico que impulse la transparencia en nuestro país. Ha iniciado ya lo que es el primer panel, en donde se estará hablando específicamente de este tema, la aprobación de las leyes generales en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Lo invitamos para que continúe usted en la señal del canal del Congreso. Un matiz para el resto de los poderes, legislativo y judicial. Había sujetos que no iban a ser obligados por ningún motivo, partidos políticos, sindicatos y algunas otras cuestiones. El órgano regulador iba a estar muy lejos de ser un órgano constitucional autónomo. Hoy, 12 años después, casi 13, estamos en el seno del Senado de la República con importantes senadoras para discutir lo que antes era tan solo una ilusión y estaba tan lejano hace 13 años. La evolución del Estado mexicano me parece que es vigorosa, por decirlo menos, respecto a este tema. En derecho comparado no he encontrado un país que tenga la regulación constitucional de acceso a la información y de transparencia y esa vocación como la tiene el Estado mexicano. Tengo el honor de estar entre la señora presidenta de un órgano constitucional autónomo que tiene la última palabra y que regula y que vigila el cumplimiento de la ley a todos los poderes y a todos los órganos públicos y de interés público como son los partidos políticos en la materia en este país, y con dos senadoras que fueron un impulso determinante para la última oleada de esta reforma y para el nombramiento de los propios comisionados. Hacemos además un acto de federalismo porque está también el señor presidente que agrupa a los organismos de transparencia de todas las entidades federativas. Un verdadero honor y un privilegio estar moderando una mesa que tiene que ver sobre la aprobación de las leyes generales que desarrollarán en el plano normativo la adecuación del mandato constitucional en el que afortunadamente hoy todos estamos. Honramos además la propia colaboración informal de poderes al permitir a un integrante del Poder Judicial de la Federación, con mucho entusiasmo en esta ocasión, tener la oportunidad de moderar a la señora presidenta, a las señoras senadoras y al señor presidente de estos órganos de transparencia. Me piden que explique la dinámica de la mesa. Tendrán 12 minutos para intervenir cada uno de los ponentes y pues me parece que sobre ello. Yo dije, sí, 10 o 12 minutos, pero quieren hablar 12 minutos. 12 minutos y me piden, no traje a ningún secretario de estudio y cuenta para que dé fe de mi actuar, pero tengo aquí en las tarjetas el hecho de que les pase amablemente una tarjeta a los 3 minutos antes de participar. Tengo primero a la senadora Arely Gómez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac, maestra en Políticas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, fue secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Fiscal de la Federación, fue miembro de la Comisión de la Consultoría Jurídica y Formulación del Programa Educativo, ejerció como secretaria particular adscrita a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue secretaria particular del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura,
trabajó como secretaria general de la Presidencia y oficial mayor también de la Corte, fue titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, fungió como jefa de Unidad de Asuntos Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde pudimos disfrutarla muy poco tiempo, pero con mucha intensidad, porque de ahí se fue como senadora de la República, en donde actualmente integra la Junta de Coordinación Política, preside el Comité de Acceso a la Información del propio Senado y es secretaria de las Comisiones de Justicia, de Anticorrupción y de Participación Ciudadana, además de integrar las comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos. Doña Arely, un verdadero honor estar con usted, por favor. Muchas gracias, magistrado. Agradezco al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y a su presidenta Jimena Puente por la invitación a este panel que nos permitirá comunicar los esfuerzos que en el Senado de la República hemos estado haciendo para contar con un marco jurídico que cumpla las expectativas de la reforma constitucional en materia de transparencia. Es para mí un gusto también estar acompañada aquí en este panel por el doctor Javier Rascado Peña, presidente de la COMAIP, y por la senadora Laura Angélica Rojas, compañera de batalla en el tema de transparencia en el Senado de la República, así como por la doctora ya señalada Jimena Puente. Qué mejor que estar moderados por Salvador Navagomar, el magistrado electoral con no solo amplios conocimientos en materia electoral, sino uno de los impulsores de la transparencia en México al integrar el Grupo Oaxaca, como él lo señaló antes. Eso tiene un significado muy especial el día de hoy, estar aquí con uno de los promotores del Grupo Oaxaca y junto a la imagen de Belisario Domínguez, el senador de la verdad. Creo que las cosas se presentan el día de hoy para poder hacer un trabajo sólido que consolide el régimen de transparencia a nivel federal y donde se creó el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Qué voy a hacer yo el día de hoy? Les voy a comentar la manera que hemos trabajado la redacción de las leyes secundarias y notar algunos temas que considero de mayor relevancia en esta compleja tarea de armonización normativa. Pero primero se debe de señalar que estamos ante un reto sin precedentes. La reforma constitucional tiene un espíritu reformista ambicioso que nos ha hecho revalorar temas de fondo como la función y la naturaleza de las leyes generales como normas jurídicamente relevantes para establecer y distribuir competencias entre las autoridades federales, estatales e incluso municipales, así como la permanencia de las leyes federales que seguirán siendo la norma especial para las autoridades a nivel federal y marco de las funciones del organismo garante en ese ámbito. Adicionalmente, no solo tenemos el reto de hacer operativas y congruentes normas relacionadas con el acceso a la información, sino también, y no menos importante, la protección de datos personales, la gestión archivística que es indispensable para contar con la información, así como temas paralelos como la rendición de cuentas a través de indicadores de gestión y políticas de apertura gubernamental. El modelo que estamos diseñando involucra como nunca antes al aparato gubernamental en su conjunto. Los tres poderes de la Unión, organismos constitucionalmente autónomos, partidos políticos, sindicatos que reciben recursos públicos y fideicomisos públicos, tanto a nivel federal como local y municipal, serán sujetos obligados. Y eso implica un rediseño institucional que representará, estoy segura, una revolución de la información y de la gestión gubernamental al servicio del ciudadano. Insisto, el reto es muy grande y por eso en el Senado de la República nos hemos tomado esta tarea muy en serio. La transparencia y la apertura gubernamental no deben de ser vistas como una concesión del gobierno en turno o del servidor público que actúa con probidad.
estamos dotando de contenido al derecho a la información, el derecho a la intimidad, derecho a la libertad de expresión, de prensa, derecho de audiencia, entre muchos otros, que tienen como objetivo el desarrollo del ser humano en su calidad de ciudadano integrante de un grupo social. Un grupo social que ha decidido vivir bajo el modelo de un Estado democrático de derecho. No olvidemos que estamos ante derechos humanos y obligaciones jurídicamente exigibles. El objetivo es proporcionar a todos los que habitamos en este país de las herramientas que garanticen el respeto de los derechos humanos, conformando a las instituciones garantes que lo hagan posible. Pero entremos en materia. Una vez aprobada la reforma constitucional que haya sido analizada y diseccionada por académicos, especialistas y al interior del Senado, y como lo ha señalado el magistrado Salvador Nava Gomar, en derecho comparado estamos a la vanguardia como mexicanos. Es evidente que existen una gran cantidad de preguntas respecto de la manera en la que se van a ir aterrizando estos temas de los dispositivos constitucionales en la legislación secundaria. Es por ello que mis amigos Laura Angélica Rojas y Alejandro Encinas, quien estará con ustedes en la tarde, nos dimos a la tarea de generar un problemario, que es un documento en el que sintetizamos todas estas dudas que implican la toma de decisiones respecto de modelos, consideraciones y detalles jurídicos que debemos contemplar para que las iniciativas sean de tal manera congruentes que no den pie a conflictos normativos que limiten el alcance y ejercicio de los derechos que estamos reglamentando. En total, nosotros identificamos 20 cuestiones trascendentes que debíamos resolver antes de entrar de lleno a la redacción de las iniciativas. Ahora bien, creo que salió una nota donde decía que en el Senado de la República nosotros llevábamos un avance del 80%. Lo que llevamos un avance es en el 80%, estamos ya totalmente de acuerdo y nos quedan estos temas que identificamos sobre cuestiones que debemos aterrizar antes de entrar de lleno a la redacción de las iniciativas. Celebro que el día de hoy nos haya entregado el IFAI, así como con el aval de la COMAIP, sus iniciativas en cuanto a la Ley General de Transparencia y a la Ley General de Protección, ya que serán iniciativas que serán analizadas en su conjunto, junto con todas las demás iniciativas que ya hemos recibido, inclusive por el comisionado Guerrafor, por el comisionado Eugenio Monterrey, por la COMAIP, en fin, por varios otros actores, inclusive varios de los aspirantes a ser comisionados del IFAI nos hicieron llegar. Todo eso se ha vertido en una matriz que donde se incorporará esta iniciativa y en la cual estaremos trabajando. Voy a exponer yo 5 de los temas que considero más relevantes para el objetivo de que podemos ir generando un debate que nos permita contraponer todas las alternativas y decidir por el mejor modelo. El primer tema es el relacionado con las leyes que debemos crear y las que debemos reformar. Lo primero que hicimos es la reforma constitucional es clara y faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales, así como en materia de archivos. Pero actualmente a nivel federal contamos con 3 leyes relacionadas con los mismos temas. Es importante señalar que también la reforma constitucional establece la permanencia de las leyes federales como normas especiales en el ámbito federal, por lo que por técnica legislativa deberemos contemplar al mismo tiempo la creación de las leyes generales y la reforma de las federales para que tengan congruencia jerárquica. Adicionalmente, el texto constitucional señala de separar las competencias en materias de datos personales en otro organismo, lo cual por el momento
pensamos que no debería ocurrir para darle solidez y continuidad al trabajo que ha sido ido desarrollando el IFAI en la materia. Es así que hemos empezado a trabajar en la expedición de leyes generales en las materias antes señaladas y contemplaremos todas las reformas para lograr la armonización en las leyes federales, incluso aquellas relacionadas con los otros poderes, que serán los sujetos obligados, como son Ley Orgánica del Tribunal del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. El segundo tema es el tema relacionado con los sujetos obligados. Durante la dictaminación de la reforma constitucional fue uno de los grandes debates al interior de las comisiones. La pregunta que nos hacíamos en aquel entonces era si deberíamos enlistar a cada uno de los sujetos o, por el contrario, únicamente señalar una fórmula genérica que permitiera identificar, sin lugar a interpretaciones, quién estaría obligado a cumplir con las normas en materia de transparencia. Decidimos usar una fórmula mixta, artículo 6º, inciso A, fracción primera, que por un lado enlista a los sujetos obligados que estarán obligados a cumplir estas leyes y por otro se dejó una última parte para aquellos sujetos que solo en la medida en que reciben recursos públicos estarán obligados a transparentar su información al público en general. En este último caso se encuentran los sindicatos, así como las personas físicas o morales que reciban recursos públicos. Este será un tema en el que pondremos especial cuidado al momento de la redacción de los alcances y responsabilidades que deberán cumplir estos sujetos, pues de no hacerlos podríamos estar invadiendo derechos de los particulares o imponiendo reglas que en la práctica no serían operativas. Para nosotros es de suma importancia dejar claro que el ejercicio de un derecho no puede ser usado para afectar o violar la garantía de otro. Y en ese sentido deberemos salvaguardar en todo momento el derecho de los particulares a acudir ante las instancias administrativas y judiciales necesarias para defender sus derechos. Establecer obligaciones generales para todos los sujetos obligados y especiales, para aquellos que por su naturaleza lo requieran, será una tarea que haremos escuchando a todos los involucrados en el ámbito federal, pero también a nivel local. Solo así garantizaremos la operatividad de la ley y no quede en letra muerta. El tercer tema es sobre el sistema Infomex y portales de transparencia. Uno de los grandes éxitos del IFAI y de los organismos garantes locales ha sido la implementación del sistema electrónico que facilita al ciudadano la tarea de preguntar al gobierno y acceder a la información pública. Adicionalmente a este sistema, los portales de obligación de transparencia a nivel federal, denominados POT, han sido especialmente útiles para presentar la información que los ciudadanos generalmente requieren al gobierno de manera proactiva, ahorrando tiempos, así como recursos materiales y humanos. Es por ello que, atendiendo a este antecedente, señalaremos claramente en las leyes generales la distribución de atribuciones y competencias que permitan homologar los sistemas de solicitudes de información en todo el país y establecer plataformas homogéneas que presenten las obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados. Una sola cuenta y un solo clic de distancia deberán permitir al ciudadano acceder a la información gubernamental de todos y cada uno de los sujetos obligados. Se está acotando mi tiempo, así que nada más les menciono que el cuarto tema tiene que ver con la facultad de atracción y recurso de última instancia, y también el quinto tema es, que lo considero de suma importancia y espero pueda ser tratado, es comentar sobre el papel sancionador de los organismos garantes. Con estos 5 temas que me he permitido enunciar y desarrollar 3 de ellos, me parece que es claro la complejidad normativa a la que nos enfrentamos, pero también, y más importante, contar con un marco jurídico que sea congruente, funcional y jurídicamente implicable.
No me queda más que felicitar de nueva cuenta al IFAI por esta Semana Nacional de Transparencia y por poner en el centro del debate la labor legislativa hacia la aprobación de este marco jurídico. Lo que estamos haciendo es generar el marco para fortalecer los principios de una democracia participativa en la que el ciudadano sea el actor principal en la toma de decisiones. Así, todas y todos los mexicanos somos partes de la transformación del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senadora Gómez, querida Arely. Bien dices que están frente a un reto sin precedentes, que ya hay todos los insumos para aterrizar ese proyecto, que arranca muy bien, me parece, con un problemario de 20 cuestiones que suma el propio proyecto, que sumará el propio proyecto del IFAI y de la COMAIP, y que reduce muy bien en 5 temas la señora senadora. Habla de involucrar a todo el aparato gubernamental y estatal. Esa es la tarea y el tamaño del reto, y el objetivo, me parece muy importante, es tener al ciudadano como centro en tanto ser humano, a partir del respeto a los propios derechos humanos. Cierra muy bien diciendo y recalcando la complejidad normativa del reto que tienen por delante y del desarrollo legislativo o normativo que harán del propio mandato constitucional para expander la propia fuerza normativa de la Constitución, como sucede en un Estado constitucional. Muchísimas gracias. Tengo el placer de presentar a la señora senadora Laura Angélica Rojas Hernández, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales e integra las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana en el Senado de la República. La señora senadora estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM, y es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la misma universidad. Es articulista, como sabemos, del diario Excelsior y autora del libro Pensar a México, editado por la Fundación Rafael Preciado Hernández en 2012. En 2003 fue regidora del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz y en 2006 diputada federal. Actualmente, como decía, preside la Comisión de Relaciones Exteriores y es delegada ante la Unión Interparlamentaria, la Organización Mundial de Legisladores contra la Corrupción y la Organización Mundial de Legisladores por un Medio Ambiente Equilibrado. Señora senadora, muchísimas gracias, muy bienvenida. Gracias. Gracias, pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al IFAI, a su presidenta Jimena Puente por la invitación a participar en este importante panel sobre la legislación secundaria en materia de transparencia en la que estamos trabajando en el Senado. Muchas gracias, Jimena. Y yo quisiera también saludar a todos los demás miembros de este panel y agradecer la moderación de Salvador Nava. Muchas gracias. Bueno, pues yo en primer lugar quisiera resaltar la importancia que tiene que esta Semana Nacional de la Transparencia haya sido, esté siendo llevado a cabo aquí en el Senado de la República. Es de verdad muy significativo. Como senadora me siento honrada de que se haya elegido la sede del Senado para llevar a cabo esta semana, porque es una expresión del trabajo conjunto que hemos estado llevando a cabo desde hace 2 años prácticamente que empezamos esta legislatura. El IFAI, los órganos garantes de acceso a la información pública en los estados representados por la COMAIP y también una serie de organizaciones de la sociedad civil y de académicos que realmente nos hemos constituido como una comunidad, ya hasta amigos somos, ¿no? Y que hemos podido hacer juntos, junto con la Cámara de Diputados también, que aquí saludo a mi compañera diputada Betsy Yáñez del PAN. Por supuesto, entre todos hemos podido crear lo que es sin duda, como ya lo ha comentado la senadora Gómez, esta reforma sin precedentes en materia de transparencia y que nos ha puesto a la vanguardia. Hace apenas una semana tuvimos la oportunidad de ser invitadas por la Comisión Europea, la senadora Arely y yo, a un viaje de estudios en el que pudimos comparar específicamente la legislación española en materia de transparencia y acceso a la información pública,
y también lo relativo al Parlamento Europeo en esa materia, y pudimos constatar con enorme orgullo que México está a la vanguardia en esta materia. Y por supuesto ahora el enorme reto que tenemos después de haber aprobado la reforma constitucional, pues es concretar en las leyes secundarias, en efecto, esta ampliación y fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública, de protección de datos personales y de archivos en nuestro país. Quisiera brevemente hacer una remembranza de lo que significaron las dos anteriores reformas. La del 2002 y la reforma constitucional de 2007 constituyeron un parteaguas en el ejercicio de este derecho. Sin embargo, a pesar de esta normativa, persistieron enclaves de opacidad en distintos poderes y ámbitos, espacios para la libre interpretación de algunas normas que aplicaban de forma restrictiva el derecho de acceso a la información, además de una diversidad legislativa en el ámbito local que generó muchas diferencias en el ejercicio del derecho, por ejemplo, en los plazos, en los procedimientos de acceso y medios de impugnación, en las causas de clasificación o de reserva de la información y en los portales de transparencia de los sujetos obligados. El mismo derecho se garantizaba de distinta forma en los distintos territorios de nuestro país. La reforma de 2014 homologó instituciones y criterios, promueve la transparencia en todas las instituciones y en todos los ámbitos donde se ejercen recursos públicos y da plenas garantías a los ciudadanos para el ejercicio del derecho a la información. Y por supuesto aquí cabe resaltar, como siempre se hace, el hecho inédito sin precedentes de que pudimos incluir como sujetos obligados directos a los sindicatos, a los partidos políticos y por supuesto también al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Sin embargo, la reforma constitucional de 2014 no es un punto de llegada, no cierra las transformaciones legales en la materia, sino que abre nuevas perspectivas, nuevos desafíos y también nuevas incertidumbres. Si bien México ha pasado de ser uno de los países más opacos a uno de los más transparentes, al menos en el marco legislativo, que aún, insisto, falta por concretarse en la legislación, y en ello ha habido un gran aprendizaje, también es cierto que hay nuevas formas de simulación y barreras que impiden un avance mayor. Por ejemplo, la creciente declaratoria de inexistencia de información o su reserva sin motivos fundados. Ello demuestra que falta aún mucho camino por recorrer para que realmente este derecho se haga cultura, tanto en los ciudadanos como en los servidores públicos. Y bueno, ahora tenemos el desafío de desarrollar en las leyes generales los principios, bases generales y procedimientos establecidos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo me voy a permitir hablar específicamente sobre cada una de las tres leyes, principalmente la de Derecho a Acceso a la Información Pública y la de Datos, sobre algunas cuestiones puntuales que tendremos que desarrollar en cada una de ellas. En primer lugar, en la Ley de Acceso se deberá prever el principio de publicidad, por el cual toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismo autónomo, partido político, fideicomiso y fondos públicos, así como de persona moral, física o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, será accesible de manera permanente a cualquier persona y solo podrá ser reservada por excepción y de manera temporal por razones de interés público, así como en los casos de información confidencial en los términos y condiciones que establezca la ley. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados se considerará un bien de dominio público accesible a cualquier persona. En segundo lugar, las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información de conformidad con los principios de máxima publicidad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Algo muy importante es que los sujetos obligados deberán documentar todos los actos que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Los sujetos obligados de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, a fin de transparentar su actuación, deberán poner a disposición del público a través de Internet sin que medie solicitud, con excepción de la información reservada o confidencial, como mínimo la información básica, fundamental o de relevancia institucional.
ello con el fin de promover la transparencia proactiva. Y eso realmente me quiero tener aquí porque va a ser un reto enorme, porque tendremos que identificar esta información básica que tendrá que ser publicitada por cada uno de los sujetos obligados y tiene que ser tratado de manera diferenciada. No va a ser lo mismo un sindicato que un fideicomiso, que una ONG, etcétera. Cada uno de los sujetos obligados tendrá que tener un tratamiento distinto en esta base mínima y, por supuesto, sobre el Poder Legislativo, algo que hemos reflexionado mucho es que si bien el acceso a la información sobre los recursos públicos es un asunto que llama mucho la atención y que es muy relevante, es aún más relevante desde mi punto de vista que se transparente la información sobre los procesos de toma de decisiones que se llevan a cabo en las cámaras y también en el Poder Judicial, porque esa información es fundamental para entender por qué y cómo se toman estas decisiones que afectan a millones de mexicanos. Ese es solamente un ejemplo sobre el reto que tenemos. En el Poder Legislativo, por ejemplo, el que estén en tiempo real prácticamente los dictámenes que se van a estar discutiendo en las comisiones, por lo menos tendrán que estar siendo publicados al mismo tiempo que nos son entregados por las mesas directivas de las comisiones a los legisladores esos dictámenes, por poner un ejemplo. Bueno, la información pública de oficio se deberá sujetar a determinados criterios, entre los que se encuentran accesibilidad, actualización, consulta, datos abiertos, difusión, especificidad, oportunidad, sencillez y claridad, uniformidad y verificación. Se deberá establecer obligaciones de transparencia comunes para todos los sujetos obligados, así como específica para determinados sujetos obligados, como es el caso de obligaciones específicas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las autoridades electorales, obligaciones de transparencia a cargo de los partidos políticos, de las comisiones de derechos humanos, de las universidades públicas o instituciones de educación superior, obligaciones específicas de los órganos garantes de transparencia, de los municipios, de los estados y de los órganos político-administrativos del Distrito Federal, así como la de fideicomisos y fondos públicos. Se deberá regular la denuncia por incumplimiento a las obligaciones sobre la información pública de oficio, se deberán establecer disposiciones específicas que regulen la vigilancia y verificación de la información pública de oficio y también se deberá prever la regulación para la clasificación y desclasificación de la información reservada y confidencial que prevea la prueba de daño y la prueba de interés público, la regulación de la información Un breve comentario sobre la ley de datos, porque ya también se me está acabando el tiempo. En esta materia, desde mi punto de vista, debemos diseñar una ley general de protección de datos personales que establecerá las bases de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, lo que permitirá la armonización de los principios en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en el país, así como la estandarización sobre los alcances de los derechos ARCO dentro de la protección de datos personales. También se tiene que prever la creación del Sistema Nacional de Protección de Datos Personales, que se encargaría de generar una política pública integral. La heterogeneidad en el tratamiento de los datos será un tema también muy importante. Finalmente, en materia de archivos, pues la ley deberá establecer claramente los mecanismos para que los sujetos obligados generen y conserven la información que en un momento dado les pueda ser requerida. Quiero terminar, por supuesto, concluyendo, reiterando el compromiso del Grupo Parlamentario del PAN, como lo hemos hecho siempre, para tener un diálogo abierto y construir junto con académicos, organizaciones de la sociedad civil y el propio IFAI, la redacción de estas leyes que en conjunto con la senadora Arely Gómez y el senador Alejandro Encinas y otros senadores que se puedan ir incluyendo en el camino, pues estaremos trabajando en este grupo redactor que ya se ha comentado bastante, que hemos recientemente creado. Así es que ahí está la disposición, el compromiso de seguir caminando de la mano, Poder Legislativo, senadores, diputados, IFAI, órganos garantes, académicos, OSCs, en general, esta comunidad que, como dije, hemos conformado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora senadora. Resalta muy bien la importancia de estar en la tribuna más alta del país y en la casa más importante de la representación nacional, que es el Senado de la República.
se refiere a la amistad que estamos estableciendo ya todos los que somos gremios alrededor de esta asignatura nacional y de este mandato constitucional que es la transparencia. Señala con toda precisión que el mismo derecho se garantizaba o se interpretaba y se aplicaba de manera distinta en distintas latitudes del país y también hay que decirlo en distintos poderes. Señala muy bien que falta camino por recorrer, pero que también hay cuestiones para celebrar. Son sujetos obligados los sindicatos, los partidos políticos y directamente el propio Poder Legislativo que las señoras senadoras integran y el Poder Judicial al órgano garante de transparencia. Me parece, hay que decirlo también, que hay una especie de sana competencia entre las cámaras del Congreso de la Unión para ver quién transparenta más. Creo que la misma competencia la tenemos en los órganos cúpulas del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral, que tengo el honor de integrar, para ver quién transparenta más, mejor y de manera más amigable. Dentro de los temas que la señora senadora establece que tienen que desarrollarse en este reto que tienen por delante, está el del proceso de tomas de decisión. Se refiere a los procesos legislativos y a cómo redactamos las sentencias. Estamos desde luego en otros tiempos. Bismarck decía, el famoso canciller, que la población no debería saber ni cómo se hacen las salchichas ni cómo se elaboran las leyes, porque si lo supieran no se comerían las salchichas y desde luego no obedecerían las leyes. Eso es hoy completamente distinto. En el 1977, cuando se incorpora a la Constitución el texto de que el Estado garantizará el derecho a la información, el entonces secretario de Gobernación, un político de muchísima cepa, decía que la información es poder. Claro, pero se refería a otra clase de empoderamiento, si se me permite el anglicismo, porque hoy hablamos solo de empoderamiento para la ciudadanía. El ciudadano es tan poderoso que puede tener toda la información que considere de los sujetos obligados. Antes no era así y lo señala muy bien la señora senadora. Habla de políticas públicas integrales que se desarrollarán a partir de la emisión de la nueva norma, concretamente en datos personales y en archivos, lo cual sigue siendo una asignatura y estoy seguro que llegará a muy buen puerto. Muchísimas gracias, señora senadora. A continuación, Javier Rascado Pérez, quien es presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP. Javier Rascado es licenciado en Derecho con especialidad en Administración Pública y cuenta además con una maestría en Derecho y es doctor por la Universidad Autónoma de Querétaro. También tiene especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y maestría en Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Es autor de diversas obras y profesor e investigador de la Facultad de Derecho y de la División de Investigación de Posgrado de la Universidad Autónoma de su natal Querétaro. Conferencista y ponente en muchos foros nacionales e internacionales. Actualmente preside la Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro y la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. Javier, muy bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, un agradecimiento a Jimena y a las comisionadas y comisionados del IFAI por la celebración de este evento que reviste de una importancia innegable por los temas que hoy vamos a abordar. Además, por las autoridades que aquí reúne y todas las personalidades que el día de hoy nos acompañan. Una felicitación a todos ustedes y el agradecimiento por la generosidad que han tenido con los órganos garantes de los estados y por la apertura permanente que han demostrado. Un agradecimiento también a las senadoras Arely Gómez y Laura Rojas, porque indudablemente el que estén presentes, y no solamente en este acto, sino en el acompañamiento que han venido haciendo de los órganos garantes y del IFAI, demuestra innegablemente que los representantes de las entidades federativas entienden la necesidad del fortalecimiento de los derechos fundamentales, pero además del federalismo mexicano, por medio del fortalecimiento de los órganos garantes locales. Y un saludo, Salvador Namba, que últimamente nos hemos estado viendo mucho, también por eventos que ha estado realizando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y un reconocimiento, aprovecho también para todos ustedes, por sumarse a este trabajo de suma importancia. Decía yo en los agradecimientos que indudablemente
el tema que es el que finalmente se eligió para iniciar esta Semana Nacional de la Transparencia, pues es de una oportunidad innegable, porque estamos hablando de la construcción de leyes generales que finalmente materialicen la reforma constitucional en materia de transparencia y de protección de datos personales. Sabemos todos nosotros que la reforma constitucional, como se menciona en el ámbito del constitucionalismo, es una reforma de gran calado. Es de esas reformas que trascienden a la construcción y fortalecimiento del Estado y que además avanzan hacia la construcción de un Estado garantista, que es la nueva tendencia constitucional internacional. Por ello, es realmente un beneplácito que se puedan realizar estas jornadas y que los senadores escuchen lo que tenemos que decir, los que de manera cotidiana nos enfrentamos al ejercicio permanente de garantizar el derecho de acceso a la información y construir una cultura por la transparencia. Y además, como fue mencionado por la senadora, han abierto este espacio también para las asociaciones civiles y todos los interesados en los temas, que indudablemente han hecho también un trabajo innegable y al cual también va un reconocimiento para todos ellos. Decía yo que finalmente la reforma constitucional fue de gran calado, porque finalmente pretende unificar el ejercicio de un mismo derecho fundamental en toda la República Mexicana. Anteriormente nos encontrábamos con la paradoja, que hoy por hoy todavía se materializa porque no hemos consolidado la creación de leyes generales, en que el mismo ejercicio de un derecho fundamental se ejerce de manera distinta en cada una de las entidades federativas. Por lo tanto, la reforma constitucional es importante sin lugar a dudas, y lo digo con convencimiento pleno y desde mi visión constitucionalista. Creo que es una gran reforma, creo que atiende grandes temas y creo que es de una trascendencia indudable. Lo decía yo en mi discurso inaugural, es la base para la construcción del México del siglo XXI. Pero también sabemos que las reformas constitucionales pueden quedar solamente en meros intentos o en buenas intenciones si finalmente no se materializan en la reglamentación o bien se bajan hasta las legislaturas locales para poder garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos que se garantizan. En ese sentido, y también lo mencionaban al inicio de las ponencias, pues tenemos la reforma constitucional, pero ahora el siguiente paso, y en términos de la facultad exclusiva que se le dio al Congreso de la Unión, se tiene que reglamentar el ejercicio de estos derechos fundamentales por medio de leyes generales, de las cuales nosotros desprendemos claramente que tienen que ser tres: una ley general en materia de transparencia, una ley general en materia de protección de datos y otra de archivos, que es la que finalmente complementará este ejercicio de la transparencia. Con estas leyes generales nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque si bien es cierto la Constitución establece las bases y principios, no serán sino las leyes generales las que finalmente puedan materializar con concreción qué es lo que se permite en esta reforma constitucional. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es una revisión cuidadosa del contenido de esta reforma. Por una parte, la reforma al artículo 6º es muy clara en la necesidad que existe de construir un órgano constitucionalmente autónomo al que hemos denominado el nuevo IFAI, en el que finalmente se materializa este reclamo constante y permanente que se hacía para que en el ámbito de lo federal se pudieran reproducir, y lo digo honestamente, ejercicios que ya se venían realizando en las entidades federativas. Muchos de los órganos constitucionales, muchos de los órganos garantes de los estados ya tenían esta autonomía constitucional. Pero esa es una parte de la reforma. La segunda parte habla justamente de las bases y principios que serán las que nos permitirán unificar los criterios para la protección y garantía del derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Por ello, la primera atención que debemos hacer es no confundir, es decir, la réplica que se hace del órgano garante federal no tiene que necesariamente reproducirse dentro de los órganos locales, porque es una parte estructural de la reforma. La ley general tiene que atender entonces, si bien a la mención del órgano garante federal, tiene que prestar gran atención a las bases y principios que tienen que regir en consecuencia los modelos legislativos que se vayan a reproducir en cada una de las entidades federativas. Es decir,
entendemos se tiene que respetar el federalismo de este país. Las bases y principios finalmente se reproducen en una ley general, es la intención que se está buscando, y yo entiendo por las exposiciones que han hecho las senadoras que queda claro este concepto y que la apuesta es al fortalecimiento no solamente del órgano garante federal, sino a los órganos garantes de todas las entidades federativas. Por ello, senadoras, nosotros recibimos con beneplácito el que nos estén escuchando en este momento, y además agradeceremos la inclusión que se nos puede hacer en un futuro en los debates y en los foros que se realicen de cara a la aprobación de tan importante ley. Hoy se presentó en conjunto con el IFAI un proyecto general de una ley de transparencia y una ley de protección de datos que manifiesta una voluntad en lo general. Sin embargo, desde las entidades federativas será muy importante que podamos aportar nuestras experiencias y nuestras peculiaridades para construir un verdadero sistema federal, que no baje desde el centro hacia los estados, sino que se construya desde los estados hacia el centro. Finalmente, creo que debemos de alejar la tentación centralista y apostar al fortalecimiento de cada una de las entidades federativas. Cuando hablamos de una ley general, no hablamos del sacrificio del federalismo, por el contrario, solamente hablamos de un orden jerárquico normativo. Entendemos que después de la Constitución, la ley general es una disposición normativa de carácter secundario que reglamenta directamente desde la Constitución. Pero en el ámbito jerárquico, las leyes federales y las leyes estatales quedan exactamente en el mismo nivel, solamente atienden a un ámbito distinto de competencia y por lo tanto eso tendrá que ser de una claridad importante. La ley general atiende a bases y principios. Y creo que otro de los temas trascendentales e importantes que se tendrán que materializar en estas leyes generales es a la construcción de un sistema nacional de transparencia, porque indudablemente los trabajos que se han venido realizando por los órganos garantes de las entidades federativas ha sido importante. Tenemos una voz autorizada, tenemos un compromiso permanente y además estamos convencidos del tema al cual estamos encabezando. Pero tenemos que tener una naturaleza jurídica, tenemos que ser reconocidos dentro del ámbito de la ley general para que finalmente nuestra participación fortalezca en conjunto con todos los que integremos este sistema la protección y garantía de los derechos fundamentales. De una definición muy simple, entendemos nosotros que sistema es el conjunto de instituciones, personas, disposiciones normativas que con una interdependencia recíproca entre sí permiten materializar un objetivo concreto. Creo, y lo digo con todo convencimiento, que el sistema nacional tendrá que venir a reforzar el marco institucional y finalmente apostar por la construcción de un mejor modelo de transparencia. Solo concluiría diciendo, creo que son muchísimos los avances que tenemos en materia de transparencia. Pensar lo contrario creo que sería de una irresponsabilidad. Hace 10 años no hablábamos prácticamente del tema. Anteriormente no se enfrentaba con esta claridad el asunto del que hoy estamos hablando. Pero también es cierto que las áreas de oportunidad son infinitas. También es cierto que existen resistencias y también es cierto que todavía no existe una claridad, todavía no permea del todo esta prerrogativa dentro del ámbito de lo social. Por lo tanto, la apuesta final, y es el compromiso que manifiesta la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública en este foro, es apoyar en la construcción de un marco normativo por medio de las leyes generales, pero además apostar y trabajar incansablemente, como lo hemos venido haciendo, para construir una cultura de la transparencia que fortalezca el sistema democrático de nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Me parece que resaltas con mucho acierto el hecho de que el programa de esta Semana Nacional de Transparencia comience con esta mesa para poner como punto de partida, parafraseando también a la senadora Rojas, este trabajo normativo que tenemos por delante. Habla desde su visión de constitucionalista y lo recuerda, lo cual es muy positivo. Ya que estudió en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, no pude dejar de recordar a Ortega cuando decía que la Constitución es su totalidad y por lo tanto no cabe hablar de
aciertos parciales en la Constitución. Lo dice bien y hace referencia a que si bien la Constitución establece las directrices, son las leyes generales las que permitirán su desarrollo y concreción, también atendiendo la expresión alemana de aplicar la ley en una última instancia. Señala con energía que los órganos estatales no deben de reproducir al órgano garante nacional. Y si bien es cierto que es un defensor y un actor del federalismo, vale la pena recordar, esto lo digo de mi ronco pecho, que no es lo mismo municipal, estatal, federal o constitucional. El IFAI no es un órgano federal, es un órgano nacional en tanto que desarrolla y potencia el mandato de la propia Constitución y tiene la altísima tarea de estar por encima de todos los que somos órganos federales, estatales y municipales para garantizar y revisar lo que a su respecto puedan hacer para potenciar el derecho de acceso a la información, de transparencia, de protección de datos y de archivos. Propugna por el federalismo desde la propia norma, lo cual es muy asertivo, y desde la periferia al centro y no del centro a la periferia. Y desde luego, sin decirlo, hace mención al propio artículo 1 de la Carta Magna, el cual nos obliga a todas las autoridades de cualquier ámbito, nivel o poder de defender y potenciar los derechos humanos, porque finalmente este tema no es más que el desarrollo de un derecho humano fundamental en una democracia contemporánea. Muchísimas gracias, Javier. A continuación, nada menos que la señora presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, Jimena Puente de la Mora, la doctora Jimena Puente de la Mora, quien es licenciada por la Universidad de Colima, maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Navarra en España y doctora en Derecho por el Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad de Guadalajara. Los 3 grados, hay que decirlo, fueron con mención honorífica. Jimena ha participado como especialista en diversos eventos relacionados con la transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y tecnologías de la información en Canadá, Chile, Italia, Perú, Costa Rica y Estados Unidos, Venezuela, entre otros países. Fue becaria de la Agencia Alemana para el Intercambio Académico al realizar una estancia de investigación en el prestigiado Instituto Max Planck para la Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia y Derecho Fiscal, con sede en la ciudad de Múnich, Alemania, y becaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica para participar en el curso avanzado Política Exterior y Derechos Humanos en Estados Unidos en la ciudad de Washington. La doctora Puente de la Mora fue integrante del órgano de transparencia de su natal Colima y presidió la misma. Es un claro ejemplo de federalismo que las señoras y señores senadores hubieran puesto a integrantes de órganos locales, como también lo fueron otros señores comisionados, para integrar el órgano nacional. Doctora Puente de la Mora, muy querida Jimena, adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho afecto, mucho aprecio a mis compañeros comisionadas y comisionados del Pleno y a todos ustedes, amigas y amigos integrantes de los diversos estados de la República, de los diferentes órganos de gobierno. Muchas gracias por fortalecer esta Semana Nacional de Transparencia 2014. Es un honor para mí estar en esta mesa donde se inician los trabajos de esta semana, en donde tenemos a distinguidísimas personalidades que han impulsado el tema de la transparencia de una manera muy decidida. Me refiero, y mi reconocimiento, a la senadora Arely Gómez y a la senadora Laura Rojas, también al senador Alejandro Encinas, que va a estar un poco más tarde con nosotros, por este impulso decidido que se ha reflejado en los resultados que ahora tenemos. Saludo, por supuesto, la presencia del doctor Javier Rascado, presidente de la COMAIP, con el cual hemos trabajado de manera conjunta, IFAI y COMAIP, para la definición de todos estos aspectos que hoy se presentan. Y sobre todo, bueno, le agradezco esta moderación tan impecable al doctor Salvador Nava, que le reconozco también que desde el origen es un hombre comprometido con la transparencia y el acceso a la información. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Señoras, señores, tenemos un reto muy importante, realmente trascendental para la vida democrática de nuestro país: dar plena vigencia a la reforma constitucional en materia de transparencia del pasado 7 de febrero en 3 aspectos muy importantes: el acceso a la información y transparencia,
la protección de datos personales y también la organización de archivos. Antes de entrar en algunos detalles que me gustaría comentar en esta mesa, permítanme mencionarles 4 aspectos que considero sumamente relevantes. Esta reforma dota al IFAI como un organismo constitucional autónomo, el primero en todo el mundo, con las facultades que tiene ahora el IFAI, garante de la transparencia y el acceso a la información. Eso nos coloca con una enorme responsabilidad hacia todo el país, desde norte hasta sur, en cada estado y en cada municipio. Tenemos como segundo aspecto una vinculación, me parece, inusitada con los estados, con quienes hemos trabajado cada uno de los integrantes del Pleno del IFAI en el ámbito de sus respectivas comisiones de trabajo, con las inquietudes que tienen cada uno de nuestros compañeros integrantes de los estados, después en regiones, en las diversas comisiones temáticas y, por supuesto, con su presidente. Y también me gustaría resaltar en este enorme reto la participación decidida de la sociedad civil organizada, quien ha impulsado el tema de la transparencia y el acceso a la información desde las diferentes trincheras. Tenemos un punto muy importante, efectivamente, a nuevos sujetos obligados, con los que nos tocará trabajar enormemente por fortalecer esa cultura de la transparencia y que estas nuevas obligaciones en esta materia se hagan una realidad. Y sobre todo, como ya lo había mencionado, México tiene una enorme responsabilidad: presidir esta alianza por el gobierno abierto. Este esfuerzo, esta iniciativa multilateral que agrupa a 65 países miembros y que procura datos accesibles, abiertos y en formatos reutilizables. Me parece que México con estas acciones tiene que poner el ejemplo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tenemos una alta responsabilidad en esta materia y en esta responsabilidad, señoras y señores, vamos todos juntos. Algunos de los puntos que me gustaría recalcar respecto a las leyes de transparencia y acceso a la información, que los dejaré en la mesa y serán también motivo de las diferentes discusiones de manera muy puntual, cada uno de ellos en las diferentes mesas de trabajo, son el ámbito de la aplicación de esta ley general. En toda la República Mexicana se distribuyen competencias y por ende la aplicación concurrente entre la Federación, los estados y el Distrito Federal. Como ya bien decía nuestro amigo Javier Rascado, tenemos que unificar los estándares de regulación para todas las entidades federativas y eso no es una misión menor. Es un compromiso muy importante para dotar de plena vigencia a un derecho humano tan importante como es el acceso a la información. Se propone definir con puntualidad que la naturaleza de este derecho es un bien de dominio público y los procedimientos de acceso, sobre todo, que sean sencillos y expeditos. Queremos facilitarle las cosas a las ciudadanas y a los ciudadanos y la obligación de asegurar por parte de los sujetos obligados el acceso oportuno de su información. Se está planteando la necesidad de la creación de una plataforma nacional de información como un nuevo sistema informático que permita acceder precisamente a integrar los diferentes sistemas de transparencia, de acceso a la información y de datos personales para dar cumplimiento a la ley. Se plantean obligaciones de transparencia nunca antes vistas para que podamos ponerle a todas las personas en todo el territorio nacional de manera muy fácil y accesible la información relativa a cada una de nuestras dependencias y organismos. En datos abiertos, entendidos como la información pública disponible y accesible en formatos reutilizables, se plantea también la necesidad de creación de políticas de transparencia. Es decir, no todos los esfuerzos tienen que ser reactivos, no todos los esfuerzos tienen que ser y convertirse en sanción. Se propone también que estas políticas generen también dinámicas de transparencia dentro de cada uno de los sujetos obligados y que, pues este proceso sea abierto a la sociedad.
Se disminuyen también, o se está planteando que sea más ágil tanto el acceso como la resolución de cada uno de los recursos. Esto también radica y repercute en la confianza que los ciudadanos tienen en sus mismos órganos garantes. Y sobre todo el seguimiento a sanciones. Necesitamos un seguimiento puntual a cada una de las decisiones, tanto del órgano constitucional autónomo como de cada uno de los estados, en este nuevo sistema nacional de transparencia que implica la coordinación del órgano constitucional autónomo con cada uno de los sujetos obligados, que vigile cada uno en el ámbito de sus competencias el cumplimiento efectivo de la ley. Es decir, para dotar de plena vigencia la reforma constitucional, no solo se necesita esta puntual y pulcra estructura de sus disposiciones, sino finalmente que la ley se cumpla en cada uno de los municipios, en cada uno de los estados de la República. Ahí, señoras y señores, está, me parece, en mi consideración, uno de los mayores retos que tenemos dentro de la construcción de este Sistema Nacional de Transparencia. Respecto a la materia de datos personales, creo que estamos hablando de retos aún mayores, puesto que en acceso a la información y transparencia tenemos un camino ya recorrido, bueno, pues de más de 12 años, ¿no? Desde que estaban y desde que se hablaban estas iniciativas. El tema de datos personales es una cuestión diferente, porque surge en nuestro país como límite de acceso a la información, no tanto como una vida propia. Recordemos que nuestro artículo 16 constitucional tiene y reconoce este derecho de protección de datos personales en estas 4 vertientes principalmente: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y tenemos una realidad sumamente diversa en cada uno de los estados. 11 estados tienen leyes particulares, los demás lo tienen como un apartado y como un límite del derecho de acceso a la información, y me parece que ahí tenemos un tema muy importante por fortalecer. Cultura ciudadana en materia de datos personales, es decir, que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa qué es este derecho, sepa por qué es importante cuidar su información personal y sobre todo, bueno, pues también cultura de la protección de datos personales hacia todos y cada uno de los sujetos obligados, no solamente como límite al acceso a la información, sino como un derecho humano. También procedimientos rápidos, procedimientos expeditos dentro de este sistema nacional informático del cual se está trabajando para poder agilizar también el acceso en toda la República a estos derechos tan importantes. En el tema de protección de datos, ahí también tenemos, IFAI, órganos garantes, un camino muy importante por recorrer. Y sobre todo que tanto en datos como en acceso a la información, todas estas acciones puedan ser medibles. No podemos calificar si una política o una ley funciona, bueno, si no se tienen resultados que puedan ser cuantificables y medibles en cada uno de estos procesos. Y otro tema también que se pondrá en estas mesas de trabajo, indiscutiblemente, es la organización de archivos. No podemos tener un ágil ejercicio del derecho de acceso a la información y transparencia sin una correcta organización de toda nuestra información. Esta práctica, si hay diferencias en protección de datos personales, bueno, pues me parece que aún más en el tema de archivos necesitamos generar mecanismos institucionales a nivel nacional y una necesaria coordinación y armonización de los sistemas estatales de archivos con los mismos criterios, con los mismos estándares, con los mismos plazos para la organización de nuestra información y que haga interoperable los distintos sistemas de archivos. Todo esto hacia la vinculación del Sistema Nacional de Archivos también con los organismos garantes de cada uno de los estados. Permítanme concluir con que tenemos un reto importante, inusitado para la vida de nuestro país, la creación de estas leyes generales que pondrán las mismas disposiciones para toda la República Mexicana, que permitirán unificar esos niveles de protección, que permitirán al país avanzar en cada uno de los puntos geográficos de
nuestro territorio de la misma manera y con los mismos estándares de protección. El IFAI se suma a estos esfuerzos, el IFAI también comparte en un clima de respeto absoluto con el legislativo esta inquietud y bueno, razón por la cual les vamos a entregar a las senadoras los proyectos también que toman en consideración el trabajo que se hizo el IFAI con las organizaciones de cada uno de los estados y de la sociedad civil, que sirvan como este insumo, además de todo lo que se genera en cada una de las mesas de trabajo para la discusión de estos 3 importantes temas. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, señora presidenta. Demuestra usted muy bien su sensibilidad y su liderazgo al frente de este órgano constitucional autónomo. Coincide con el reto que tiene por delante la nación, concretamente el Poder Legislativo, de cara a esta ley que se está confeccionando. Habla de la propia responsabilidad que tiene un órgano con la envergadura de un órgano constitucional autónomo, permítanme la redundancia. Establece también y celebra y agradece la responsabilidad y la vinculación de los estados, de todas las entidades federativas y de la sociedad civil en este proceso, y nos lleva a la Alianza por el Gobierno Abierto, de la cual México es parte, y nos convoca y nos anima diciendo: aquí vamos todos juntos. Habla del acceso a la información como un bien de dominio público y plantea o comenta el planteamiento que hace el IFAI al Senado de la República, y me parece que a todo el país habría que decirlo, de la Plataforma Nacional de Información. Apunta a la necesidad de una cultura de datos personales y no solo como límite al derecho de acceso a la información, y señala que hay que hacer operable el Sistema Nacional de Archivos y no solo construir el Sistema Nacional de Archivos. Comparte la inquietud del Poder Legislativo y del Poder Revisor de la Constitución, convocándonos para ello. Es muy amable, señora presidenta. Me informan por parte de la organización que las preguntas y respuestas se harán por escrito y los señores y las señoras panelistas responderán también por manera electrónica. Si ustedes me permiten, me han conferido también la grata tarea de entregar los reconocimientos a las señoras y señores panelistas, lo cual se sumará a la entrega de las propuestas del proyecto que tiene el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública a las señoras senadoras. ¿Es correcto? Este es para. Gracias. Muchas gracias. Doña Arely. Esto es para la senadora Rojas, por favor. Don Javier. Un placer, muchas felicidades. Durante la realización de esta Semana Nacional de Transparencia se abrirá un espacio para el análisis, para la discusión, para la reflexión en relación con los temas que en esta primera mesa se han planteado por parte de los panelistas. Por supuesto, le estaremos transmitiendo todos los eventos, todos los paneles que estarán llevando a cabo a lo largo de esta semana, con la intención de que ustedes conozcan un poco más el debate que se está dando y que se estará dando en el Congreso de la Unión en relación con los temas de transparencia, con los temas de rendición de cuentas, también con la protección de los datos personales y, por supuesto, también el seguimiento hasta alcanzar el objetivo de contar con un marco jurídico que realmente proteja e incentive el uso de estas nuevas herramientas y que permitan, por supuesto, acercar más a los gobernantes con sus gobernados y con ello, por supuesto, ampliar la confianza entre la ciudadanía y, por supuesto, aquellos que tienen la obligación de ejercer y de tomar decisiones. Le queremos agradecer, por supuesto, el que nos haya acompañado en esta transmisión. Lo invitamos para que se quede,
para que continúe en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.